Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Este video va a ser muy rápido y vamos a ver cómo podemos crear una wallet en la red de Wax, sobre todo para los NFT Games. Es muy sencillo y es muy similar a cómo se maneja Metamask, para que todos imagino, todos tenemos Metamask y sabemos más o menos cómo sería el manejo de esta wallet. Entonces la dirección donde la podemos crear se las voy a dejar en la descripción del video para que de pronto no vayan a entrar en una dirección que no es o que sea errónea. Bueno, una vez estemos en la dirección, en la página oficial de la billetera, vamos a poder crear la wallet de diferentes maneras. Como ven, podemos conectarla casi con todas las redes sociales que manejamos normalmente, como es Discord, Twitter o nuestra cuenta de Google incluso. O si no, podemos simplemente de Google Más, o si no, simplemente podemos crearla ingresando nuestro correo e ingresando una contraseña. Listo, muy importante. En este caso yo voy a crear una desde cero como ejemplo y voy a usar mi correo electrónico para realizar el registro, así que voy a presionar donde dice registrarse para obtener una cuenta. Nos va a pedir el correo, la contraseña y validar la contraseña y el captcha, así que voy a colocar los datos y continuamos. Listo, una vez llenamos nuestros datos, ya nos va a decir que por favor revisemos nuestro correo si queremos continuar. Cuando ingresamos al correo hemos recibido algo como eso y nos dicen que presionemos en esta parte para activar nuestra cuenta, así que simplemente le vamos a dar al enlace y nos dice que tu correo electrónico ya fue verificado. Ahora podemos acceder sin problema con nuestro correo y nuestra contraseña. Inicialmente nos va a aparecer una ventana como esta que nos dice que debemos aceptar las condiciones o los términos del servicio. Simplemente vamos a seleccionar las dos opciones y luego en aceptar y continuar. Y ya habríamos terminado. Como ven, nos demoramos solo que unos 5 minutos, quizás menos, creando nuestra cuenta. Bueno, para las personas que estamos interesados en usar esta billetera para los NFT Gamings o para las colecciones de NFTs, es muy importante tener varias cosas en cuenta. Listo, lo primero, nuestra dirección. ¿Cuál es la dirección que necesitamos para hacer transacciones o para depositar o retirar? La dirección la podemos ver en la parte derecha y sería esta. Como ven, no es un código ni es muy larga. Esta es nuestra dirección de billetera y la podemos guardar o simplemente no la podemos aprender para las transacciones. Listo. Otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta en esta wallet, y que es una diferencia que tiene con Metamask, que es los recursos. Si nos venimos a esta parte de recursos, esta billetera nos solicita que tengamos recursos para las transacciones. Entonces acá podemos elegir el recurso que nos falte, en este caso el UPC, y acá vamos a colocar una cantidad X de wax que tengamos y los vamos a dejar en apuesto, más bien como en staking, y esto nos va a generar este recurso de UPC o de neto para que podamos hacer las transacciones. Listo, muy importante que coloquemos acá una pequeña cantidad de wax a stakear para que llenemos esto. La RAM está a 100%, pero si se desgasta también debemos comprarla desde acá. Listo, también la debemos comprar en caso de que no tengamos. Muy importante eso para que no tengamos errores en las transacciones. Ahora, bueno, ya tengo la billetera. Ahora, ¿cómo hago para poder pagar las comisiones de los juegos que estén en esta red? Muy sencillo, ya lo podemos hacer desde Binance y es muy similar a cómo se hace, por ejemplo, para recargar nuestra billetera de Metamask. Lo único que debemos hacer desde Binance es ir a nuestra billetera Spot, listo, no nuestra billetera, y vamos a buscar la moneda WaxP, que sería esta. Listo, WaxP. Obviamente vamos a hacer el cambio en Binance de la cripto que tengamos a WaxP, y una vez tengamos los WaxP vamos a darle donde dice retirar. Listo, nos va a aparecer algo como eso, nos va a pedir nuestra dirección, que ya sabemos que la dirección es esta. Vamos a copiarla y pegarla. Vamos a confirmar, nos va a pedir la red, que sería esa. El memo, en el caso de para enviar no es necesario, pero para retirar sí es necesario. Listo, entonces en este caso lo podemos dejar acá sin llenar, y acá vamos a colocar pues el monto, como es el mínimo es 3, coloquemos 3 y retirar. Listo, presionamos retirar y hacemos el retiro tal cual como se hace con Metamask. Listo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer cuando queramos no recargar la wallet, sino enviar de la wallet a Binance? Es muy similar, simplemente vamos a dar acá en enviar, vamos a dar en Wax y acá vamos a pegar los datos para retirar. Acá en Binance vamos a cambiar, ya no vamos a retirar, sino que vamos a depositar. Listo, vamos a depositar, vamos a seleccionar, bueno, igual ya viene por defecto, la red también viene por defecto,
y acá nos da la opción de obtener los datos. Vamos a presionar ahí, vamos a presionar en aceptar y acá tenemos tanto la dirección para pegar acá, listo, como el memo también, así que muy importante. Bueno, en este caso primero obviamente pues tendríamos que colocar el valor de lo que vamos a retirar, cierto, acá nos hace pues como el balance, le damos en próximo y acá se nos va a dar las opciones para pegar el memo que nos está dando Binance, que sería este, cierto, el memo lo pegamos abajo y nuestra dirección, y esta dirección la pegamos en la parte de arriba y le daríamos próximo, listo, así es como podemos retirar. Y para depositar, pues ya como lo vimos ahorita, desde la parte de Binance también, así que es muy sencillo que lo puedan hacer, se recarga igual a como Metamask, el único cambio sería pues como este tema del memo, pero bueno, no hay problema con eso. Y ya eso sería todo, ya tendríamos nuestra cuenta, ya la tendríamos recargada, nuestro wallet lo podemos ver acá, ya solo sería entrar a los juegos y conectarlo con nuestra wallet de Wax. Si tienen dudas o preguntas, como siempre las pueden dejar en los comentarios y nos vemos en un próximo video, espero que estén muy bien.